Cuando un individuo inicia el proceso de su despertar interior, comienza a percibir algo desconcertante. El mundo que lo rodea permanece igual, pero él ya no lo es. Su percepción cambia, su sensibilidad aumenta, y su mente empieza a moverse más allá de los límites que antes consideraba absolutos. Lo que antes le ofrecía sentido y seguridad, ahora se siente vacío o insuficiente. Es como si una oruga, en medio de un campo de otras orugas felices de seguir arrastrándose, empezara a transformarse en mariposa sin poder detener el proceso. Siente como su vieja piel se resquebraja, como las alas se abren paso desde dentro, aunque nadie a su alrededor entienda lo que está ocurriendo. Esa es la esencia del despertar, una ruptura silenciosa con lo que antes parecía inmutable. Y lo más desconcertante de todo es que, en la medida en que evoluciona, se da cuenta de que los demás continúan en la misma frecuencia, defendiendo con fuerza las creencias y costumbres que él ha comenzado a soltar. Esa brecha es inevitable, y con ella llega la soledad de quien ve el mundo con ojos nuevos mientras los demás siguen viendo el mismo paisaje de siempre. Maquiavelo, observando la naturaleza humana desde la frialdad de su razón, diría que este fenómeno no es sino la prueba de que el crecimiento nunca ocurre sin sacrificio. Quien decide avanzar, se expone. Del mismo modo que una langosta debe romper su caparazón para poder expandirse, el ser humano que crece debe dejar atrás sus viejas certezas. Durante ese periodo, la langosta está blanda, vulnerable, y cualquier depredador podría devorarla. Pero si se negara a abandonar su coraza, quedaría condenada a una existencia detenida, prisionera de sí misma. En el plano humano, las corazas son las creencias, las estructuras sociales, las relaciones que ya no nutren, las identidades que una vez sirvieron para sobrevivir pero que ahora sofocan. Soltar eso duele. Implica quedarse desnudo frente al mundo, sin los escudos de la aprobación ni las máscaras de la costumbre. Y, sin embargo, esa exposición es la única puerta hacia la expansión real. El peligro no está en el cambio mismo, sino en aferrarse al pasado cuando la vida ya exige otro estado de conciencia. La sociedad teme al que cambia. El que se transforma es visto como amenaza, porque su sola existencia pone en evidencia que es posible vivir de otra manera. El pensamiento colectivo se cimenta en el hábito, en la repetición de lo que se conoce, en la creencia de que la seguridad proviene del grupo. Pero el que despierta percibe que esa seguridad es un espejismo, una prisión construida con rutinas, deudas, distractores y vanidades. Descubre que la búsqueda incansable de riqueza, de estatus, de poder, no es más que un intento desesperado de llenar el vacío interno. Empieza a notar que los logros materiales, aunque deseables, no calman la sensación de insatisfacción profunda que lo habita. Comprende que el verdadero progreso no se mide en posesiones, sino en lucidez. Es entonces cuando surge el conflicto. Mientras los demás siguen corriendo detrás de lo externo, él se detiene a mirar hacia adentro. Pero ese mirar hacia adentro lo separa de los demás, lo convierte en un extraño entre los suyos. Y esa soledad, aunque dolorosa, se vuelve su maestra. El despertar, como bien habría analizado Maquiavelo, no es un acto romántico ni una experiencia siempre luminosa. Es una guerra silenciosa entre la vieja identidad que muere y la nueva que intenta nacer. Es el campo de batalla donde la mente, acostumbrada al control, lucha contra la intuición, que exige entrega. En ese proceso, el individuo se encuentra entre dos mundos: el viejo, donde todo parece sólido, predecible y seguro, y el nuevo, donde las reglas cambian constantemente,
donde la realidad es más fluida y dependiente de la conciencia que de la materia. Allí, las palabras se quedan cortas, los valores se redefinen y los significados pierden su rigidez. Es como hablar dos idiomas a la vez: el lenguaje del mercado, donde se negocia, se compite y se aparenta, y el lenguaje del místico, donde se contempla, se comprende y se trasciende. Aprender a convivir en ambos sin perder el equilibrio es el verdadero arte del despertar. Quien logra hacerlo, domina la dualidad de la existencia humana. Sin embargo, ese dominio no llega sin crisis. Las relaciones cambian. La familia ya no te entiende del mismo modo. Los amigos, antes cómplices, ahora parecen hablar otro idioma. Intentas explicar lo que sientes, pero las palabras no bastan. Si en la mesa familiar dijeras que el yo es una ilusión, probablemente te mirarían con desconfianza o con pena. Pero no es locura, es la pérdida de la mente convencional, la ruptura con la programación social. Has dejado de ser el personaje que el mundo te enseñó a interpretar, y aún no sabes completamente quién eres sin el guión. Por eso el silencio se vuelve refugio. Hablas menos, observas más. Buscas con cautela a otros que comprendan, almas que también han sentido el llamado. El verdadero crecimiento no necesita testigos, solo presencia. Maquiavelo lo resumiría diciendo que el sabio nunca anuncia su poder, lo ejerce en silencio, mientras el resto aún cree estar despierto. Así, el despertar se revela como un proceso político del alma. Porque, en el fondo, implica rebelarse contra el orden mental establecido, derrocar la tiranía del ego y aprender a gobernarse a sí mismo. Es un golpe de estado interior. Maquiavelo vería en ese tránsito la máxima estrategia del poder: conocer las sombras para dominar la luz. Quien entiende su mente, domina su destino. Quien acepta su vulnerabilidad, se vuelve invencible. Y cuando llega ese momento, ya no hay retorno. Los placeres superficiales pierden fuerza, las ambiciones vanas se disuelven, y la búsqueda se transforma en comprensión. El individuo no se siente superior, solo consciente. No huye del mundo, pero ya no pertenece del todo a él. Aprende a moverse entre los dos reinos, el visible y el invisible, el temporal y el eterno, el del hombre y el del espíritu. Si este mensaje resonó contigo, si alguna vez sentiste que tu alma estaba cambiando mientras los demás permanecían iguales, te invito a formar parte de esta comunidad que busca comprender más allá de lo evidente. Dale like, comenta lo que sentiste, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir explorando los misterios del poder interior y de la conciencia, desde una mirada maquiavélica, lúcida y despiadadamente honesta sobre la naturaleza humana. Porque el conocimiento, cuando se comparte, se convierte en revolución. En la senda del despertar interior llega un punto crítico, aquel en que el aislamiento se vuelve inevitable. Las personas que han acompañado toda una vida, amigos, familiares, compañeros de trabajo, comienzan a parecer figuras de otro mundo. Sus conversaciones ya no conectan, sus prioridades parecen ajenas, sus preocupaciones te resultan extrañas. Es como si todos hablaran un idioma que tú ya no entiendes, y a la vez tú hablaras una lengua nueva que ellos no pueden traducir. Cada quien sigue persiguiendo sus metas, pero tú ya no compartes la misma visión. Ellos perciben tu cambio aunque no logren explicarlo, sienten que algo en ti se rompió, que ya no juegas con la misma pasión, que tu entusiasmo por lo cotidiano se ha extinguido. Y ese cambio los incomoda, porque tu transformación amenaza su estabilidad.
Si tú has podido salir de la estructura mental en la que ellos siguen encerrados, ¿qué les garantiza que esa estructura sea real? Quizás sus propias vidas estén construidas sobre cimientos frágiles. Maquiavelo habría dicho que el cambio de uno es la semilla del miedo de muchos. Cuando un individuo rompe las normas del pensamiento colectivo, el grupo reacciona con defensa. Algunos intentarán devolverte al molde, te dirán que has cambiado, y no lo dirán como un elogio, te recordarán tus obligaciones, tus deberes, tu papel dentro del orden social. Otros te acusarán de ser extraño, impráctico, egocéntrico o irresponsable, tratando de arrastrarte nuevamente hacia la comodidad del rebaño. Harán todo lo posible por devolverte a la caja de la que ya escapaste. Otros, en cambio, se alejarán sin palabras. Te encontrarán aburrido, distante, demasiado serio. Las conversaciones antes naturales se vuelven tensas, forzadas. Los lazos comienzan a debilitarse, no por conflicto abierto, sino por un silencioso alejamiento. Poco a poco, la energía compartida se apaga, como una vela que arde hasta consumirse. Y hay quienes se vuelven abiertamente hostiles. Esto ocurre sobre todo cuando el despertar espiritual rompe con sistemas religiosos o ideológicos que siguen siendo sagrados para otros. Si alguien ha crecido dentro de una fe y, tras años de búsqueda, se atreve a cuestionar sus dogmas, se convierte en una amenaza para quienes aún dependen de ellos. Su sola existencia es un espejo que refleja la fragilidad de las creencias ajenas. Para ellos, tú eres el hereje, el apóstata, la oveja perdida que debe ser rescatada o, peor aún, evitada. Este es el verdadero peligro del crecimiento interior, no el daño físico, sino la pérdida del sentido de pertenencia. El ser humano, criatura social por naturaleza, necesita sentirse parte de algo, reconocido y comprendido. Cuando alguien supera el pensamiento colectivo, se arriesga a quedarse sin tribu, sin refugio emocional, sin ese hogar simbólico que sostiene la identidad. Ante esto, muchos optan por callar. ¿Por qué no simplemente fingir? Podrían decir. Fingir que nada ha cambiado, conservar la fachada, seguir el juego social, guardar el conocimiento para sí. Y sí, algunos lo logran durante un tiempo, viven dos vidas, una visible y otra oculta. En público, interpretan el papel que se espera de ellos, pero en silencio saben que todo es una representación. Esa estrategia, aparentemente inteligente, tiene sus costos. Maquiavelo la vería como una táctica útil a corto plazo, pero peligrosa a largo plazo. Fingir cansa. Fingir divide. Fingir fragmenta. La mente se convierte en un campo de batalla donde se editan pensamientos, se filtran palabras y se simulan emociones. Y poco a poco, el precio de esa doble vida se vuelve insoportable, porque exige traicionar la propia verdad. Además, esa vida doble destruye lo que el crecimiento interior intenta construir, la autenticidad. De nada sirve haber vislumbrado lo real si luego se lo oculta por miedo al juicio. ¿Qué sentido tiene descubrir un tesoro espiritual y enterrarlo bajo tierra por temor a usarlo? Quien lo hace, vive en pobreza de alma, aunque tenga abundancia de prudencia. La autenticidad, en el pensamiento maquiavélico, no es una virtud moral, sino una herramienta de poder. Quien se muestra tal como es, irradia una autoridad que no necesita explicaciones. La verdad, cuando se encarna, se nota incluso en el silencio. Las personas perciben la diferencia aunque nadie la mencione, en la manera en que alguien observa, en cómo reacciona ante una crisis, en que lo hace reír o en que lo conmueve.
Un ser transformado comunica sin palabras, y esa comunicación silenciosa altera a quienes aún duermen. Aquí surge el dilema final: no se puede volver atrás. Quien ha visto no puede dejar de ver, quien ha comprendido no puede fingir ignorancia. Pero avanzar también implica consecuencias, pérdidas, rupturas, soledad. Es el tramo que los antiguos místicos llamaron la noche oscura del alma. Es el intervalo entre el viejo yo que muere y el nuevo que todavía no nace, el punto en el que la oruga se disuelve por completo antes de convertirse en mariposa. En ese estado, la claridad se mezcla con la desorientación, la expansión con el vacío. Todo lo que antes daba sentido desaparece, y lo nuevo aún no tiene forma. Es una etapa de muerte simbólica, donde el ego se disuelve y el alma aprende a sostenerse sin estructuras externas. Maquiavelo, desde su lucidez política, vería en este proceso una revolución interior, el momento en que el ser humano, despojado de máscaras, se convierte en su propio soberano. Si este análisis resonó en tu interior, si alguna vez sentiste esa soledad del que ha despertado mientras el resto duerme, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like para apoyar este contenido, comenta lo que has vivido en tu propio proceso, comparte este video con quien necesite entender lo que está atravesando y suscríbete para seguir explorando los pensamientos ocultos de Maquiavelo aplicados al alma humana. Porque, como él mismo demostraría, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en conquistar la propia conciencia. Maquiavelo, observador agudo de la naturaleza humana, habría analizado este proceso de soledad y transformación como un fenómeno inevitable en el camino del autoconocimiento. Cuando un individuo se atreve a romper con las estructuras mentales que antes lo definían, atraviesa una fase de vacío, una zona gris donde nada parece encajar. En este punto, muchos se preguntan si han cometido un error irreparable, si han abandonado la estabilidad y la aprobación de los demás por una ilusión espiritual sin forma. Extrañan la vida simple, la sensación de pertenecer, el confort de la conformidad. Pero lo que Maquiavelo entendería es que este sentimiento no es un fracaso, sino una consecuencia lógica del crecimiento. Así como una serpiente debe mudar su piel para seguir viva, el alma que despierta necesita desprenderse de todo lo que antes la limitaba. Esa incomodidad es el precio del renacimiento. Es el silencio que precede a la claridad, la oscuridad que antecede a la aurora. Cada héroe de la historia, diría Maquiavelo, ha pasado por el mismo rito de separación. Ninguna transformación auténtica ocurre dentro de los muros de la comodidad. El héroe debe abandonar su aldea mental, adentrarse en el territorio desconocido del espíritu y enfrentarse solo a sus propios demonios. En los mitos, esa travesía se representa con dragones, monstruos o laberintos. En la vida real, se manifiesta como aislamiento, incomprensión y pérdida. Pero el tesoro final, el equivalente simbólico al oro del dragón vencido, no es otro que la autenticidad, un yo liberado de la necesidad de aprobación, un ser que ya no se define por la mirada ajena. Para Maquiavelo, ese es el poder supremo, no el dominio sobre otros, sino el dominio sobre sí mismo. Porque quien ya no depende del juicio ajeno se vuelve incorruptible, inmune a la manipulación y, por lo tanto, verdaderamente libre. Sin embargo, esa libertad no llega sin pruebas. Quien decide seguir su verdad debe estar dispuesto a ser malinterpretado, criticado y hasta rechazado. No porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo teme lo que no comprende. Maquiavelo vería aquí un reflejo de la política del alma.
La sociedad funciona como un estado invisible que recompensa la conformidad y castiga la diferencia. Cada persona que se atreve a pensar por sí misma amenaza ese orden. Por eso, el individuo que despierta es tratado como un traidor. Y sin embargo, el sabio florentino advertiría que la rebeldía no debe convertirse en soberbia. Rechazar el juicio de los demás no significa despreciarlos. La evolución no debe degenerar en arrogancia espiritual. Quien mira con compasión entiende que cada ser humano actúa según el nivel de conciencia que posee. Nadie puede dar lo que no tiene, y juzgar a los demás por su ceguera sería una forma refinada de ego. Maquiavelo describiría este equilibrio como el arte de la gracia interior, aceptar las consecuencias del crecimiento sin necesidad de dramatizarlas. No se trata de aislarse voluntariamente, sino de permitir que las relaciones se transformen de manera natural. Los vínculos que se rompen no son fracasos, son etapas cumplidas. Y los que permanecen, lo hacen porque fueron capaces de adaptarse al nuevo nivel de conciencia. En ese proceso, el buscador aprende a distinguir entre la soledad del aislamiento y la soledad de la claridad. La primera proviene del miedo, la segunda de la libertad. El alma despierta no corta lazos por orgullo, ni los conserva por dependencia, los honra mientras son auténticos y los deja ir cuando ya no lo son. Así, el individuo se vuelve un maestro del desapego, un estratega espiritual que camina entre los demás sin perderse en ellos. Con el tiempo, la paradoja se revela: la soledad no es un castigo, sino un filtro. A medida que uno asciende en conciencia, la vida se encarga de acercar a quienes vibran en esa misma frecuencia. Es entonces cuando surgen nuevas alianzas, nuevas comunidades, nuevos espejos. Como en los tiempos antiguos, los buscadores del alma vuelven a reunirse, aunque no en templos visibles, sino en encuentros fortuitos, en miradas que se reconocen, en palabras que resuenan. Esas fraternidades espirituales no hacen ruido, no reclutan, no prometen salvación. Son discretas, invisibles, pero poderosas. Aparecen cuando la búsqueda se vuelve sincera, cuando el alma ya no busca escapar del dolor, sino comprenderlo. Y quien llega a ese punto descubre algo que Maquiavelo consideraría una forma suprema de sabiduría: la comprensión de que la vida misma es una escuela secreta y que cada pérdida, cada vacío y cada silencio son lecciones disimuladas bajo el disfraz del destino. El peligro de superar a todos los que nos rodean es real. Se pierden amistades, se rompen lazos familiares, se disuelven comunidades. El buscador puede atravesar etapas de vacío tan profundo que llega a cuestionar si valió la pena todo el sacrificio. Pero en la mirada de Maquiavelo, este proceso no es una tragedia, sino una estrategia natural del alma para conquistar su propio reino interior. La metamorfosis exige renuncia. El capullo debe romperse para que la mariposa nazca. Lo que antes fue refugio se convierte en prisión. Y quien tiene el valor de atravesar esa muerte simbólica alcanza algo que ninguna estructura social puede ofrecer: una autenticidad radical. Desde esa autenticidad, todo lo perdido se transforma en libertad, y todo lo que permanece adquiere sentido real. Maquiavelo, observador implacable de la condición humana, habría descrito este momento de la transformación interior como el instante en que el individuo deja de existir para los demás y comienza a existir para sí mismo. Es el punto en que el ser humano abandona la máscara que la sociedad le impuso, esa identidad fabricada para agradar, para adaptarse, para ser aceptado, y finalmente se atreve a mirar lo que hay debajo de todas esas capas. Lo que se descubre entonces no es un nuevo personaje,
sino la esencia que siempre estuvo allí, silenciada, reprimida, oculta bajo años de condicionamiento. Quien alcanza este punto comprende que nunca perdió nada real. Todo lo que se desmoronó eran ilusiones cuidadosamente sostenidas por el miedo al rechazo. Maquiavelo habría dicho que el alma, al liberarse de estas ficciones, se convierte en su propio príncipe. Ya no gobierna sobre súbditos externos, sino sobre sus pasiones, deseos y pensamientos. Y ese autogobierno, esa lucidez interior, es el poder más difícil y más raro de alcanzar. En el proceso de desprenderse de las ilusiones, la persona experimenta una mezcla de duelo y alivio. Lamenta lo que creía perder, pero al mismo tiempo siente la ligereza de quien deja caer un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. La soledad que acompaña este proceso no es un castigo, sino una purificación. Es el silencio donde la conciencia se reacomoda, el vacío donde el alma se reescribe. Maquiavelo habría analizado este fenómeno como un movimiento estratégico del espíritu, una retirada temporal para reconstruir fuerzas antes de regresar al campo de batalla de la vida con una comprensión más profunda. En ese aislamiento, se separan las voces ajenas de la voz propia, se distingue el ruido del juicio de la música interior. Es un momento incómodo, pero necesario, porque solo en la quietud se revela lo esencial. El mundo exterior se desmorona, pero en ese colapso nace algo indestructible. El amor verdadero, las conexiones auténticas, la comunidad real, aquellas que no dependen de la utilidad, del interés o de la conveniencia, no desaparecen con este despertar. Al contrario, se purifican. Lo falso se desintegra, lo superficial se derrumba, y lo que queda, lo que sobrevive al fuego de la transformación, es lo genuino. Maquiavelo vería en ello una forma superior de lealtad, la fidelidad a la verdad por encima de cualquier vínculo aparente. Una vez que el ser humano prueba esta libertad interior, se da cuenta de que no puede volver a vivir bajo la tiranía de las apariencias. Descubre que la vida no le quita nada que sea real, solo le arranca lo que le impide ser libre. Y cuando esa libertad se instala, el alma deja de temer la pérdida, porque entiende que lo auténtico nunca se pierde, solo se transforma. Aún así, el camino no deja de ser exigente. Quien continúa creciendo se enfrenta al vértigo de lo desconocido, al silencio del entorno, a la sensación de estar suspendido entre dos mundos, el viejo que se derrumba y el nuevo que aún no se ha construido. Maquiavelo habría descrito esta etapa como la tierra de nadie del alma, un territorio incierto donde el individuo camina sin mapa, guiado únicamente por una intuición que sustituye a las antiguas certezas. En esa oscuridad, la mente busca respuestas, el corazón anhela compañía, pero la sabiduría exige paciencia. La verdadera fe no consiste en creer en lo que se ve, sino en confiar incluso cuando nada parece tener sentido. Es en ese punto donde el buscador se convierte en guerrero espiritual. No lucha contra el mundo, sino contra su propia desesperación. La metáfora de la oruga y la mariposa ilustra con perfección esta etapa del despertar. La oruga, antes de transformarse, debe morir simbólicamente dentro del capullo. Su cuerpo se disuelve en una sustancia amorfa, irreconocible, antes de que surjan las alas. Ese proceso de desintegración es doloroso, pero también inevitable. Maquiavelo lo habría interpretado como una estrategia de renovación, la destrucción controlada de lo viejo para dar paso a una forma más eficaz, más bella, más libre. Nada verdaderamente grande puede nacer sin que algo muera antes. El ser humano, al igual que la oruga, debe permitir que sus antiguas certezas se deshagan,
que sus ideas rígidas colapsen, que su ego se rinda. Solo entonces puede emerger su forma más pura, más luminosa y más consciente. La valentía de seguir creciendo, incluso cuando todo lo conocido se desmorona, es la señal inequívoca de un espíritu auténtico. Maquiavelo, siempre atento a la psicología del poder, habría llamado a esta valentía una forma de sabiduría estratégica, la capacidad de soportar la incertidumbre sin perder la dirección. El guerrero espiritual no huye del dolor, lo observa, no busca la aprobación, busca la verdad, no impone su despertar, lo encarna silenciosamente. Sabe que la vida, con su infinita inteligencia, lo guía siempre hacia donde necesita ir, incluso si el camino atraviesa la oscuridad. Y confía en ese proceso, no porque entienda cada paso, sino porque ha aprendido que resistirse al cambio es resistirse a sí mismo. Maquiavelo habría concluido que el alma que alcanza este grado de madurez deja de ser una pieza del tablero y se convierte en el jugador. Comprende que cada pérdida fue una estrategia, cada silencio un entrenamiento, cada noche oscura una preparación para ver la luz con otros ojos. Y en ese entendimiento, nace una libertad que ninguna estructura externa puede otorgar ni arrebatar. Si esta reflexión sobre la transformación interior te tocó profundamente, apoya este contenido, deja tu me gusta, comenta tu experiencia, comparte este video con quien necesite escuchar estas palabras y suscríbete para seguir explorando los misterios del poder y la conciencia a través de la mirada de Maquiavelo. Porque, al final, como él mismo habría dicho, el mayor triunfo no es conquistar un reino, sino conquistar el alma que lo gobierna.